Soy el hermano Marcelo Carday y esto es Corriendo el Velo, un canal escatológico, interpretando las escrituras con las escrituras. Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Agradecemos a Dios por sus infinitas misericordias, por permitirnos grabar un programa más, y también aprovecho la oportunidad para ofrecer mis más sinceras disculpas por la demora de este programa, ya que no cuento con la tecnología, digamos así, correcta para poder hacer los programas, pero estamos orando al Señor para que nos provea una máquina más moderna, así que sus oraciones. Sin más, vamos a ir a estudiar este versículo 3, que es la primera sección, ya finalizando esta primera sección, y empezamos con el versículo 3, al estudio. Vamos para allá. Versículo 3. Y dice así el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El verso 3 lo vamos a dividir en dos partes para estudiarlo mejor, para abarcar un poco más. Dice la primera parte, o sea, verso 3a, y estando él, o sea, Jesús, sentado en el monte de los olivos. Pregunta, ¿por qué Jesús se sentó allí? ¿Por qué ahí en el monte de los olivos? Esta acción de Jesús fue improvisada, fue casual, se sentó allí por alguna costumbre, por tradición, porque iba a ese lugar muy seguido, o quizás estaba siguiendo algún patrón bíblico. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a comparar con la escritura del Antiguo Testamento y hallar el sustento a estas preguntas. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 11. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 23. Y estamos leyendo en la versión de Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Esta versión es más popular, creo que hay muchos más hermanos que tienen este tipo de traducción, y que la Biblia de las Américas creo que no todos la tienen, entonces creo conveniente leer en esta versión. Dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 23, dice, y la Shekinah, o sea, la presencia, la gloria de Elohim, de Dios, se elevó por encima de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Jesús sale de la Mikdash, o sea, del templo, para nunca más regresar. De esta manera, esa Mikdash quedaría abandonada, no solo geográficamente, físicamente, sino también espiritualmente y por ende simbólicamente. La gloria de Dios había partido, cruza el valle de Quedrón, sube por la ladera occidental del monte de los olivos y allí se posa. Allí cuando miran hacia atrás desde el monte de los olivos hacia la ciudad de Jerusalén, miran esa magnificencia de esa estructura a plena vista, y en ese momento los discípulos se acercan a Jesús para decirle lo siguiente. Segunda parte del versículo 3, leemos la parte B. Y los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, verso 3, señala, nos enseña quiénes son estos discípulos que se acercaron a Jesús en el monte de los olivos y le hicieron estas dos preguntas. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 3, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Tenemos estos
dos parejas de hermanos, Jacobo y Juan, Pedro y Jacobo, Juan y Andrés. Entonces, ya tenemos a los discípulos que le habían preguntado esto al Señor Jesús. Es importante que nosotros comparemos las preguntas que le hacen a Jesús en el Evangelio, tanto de Marcos como de Lucas, porque son sinópticos, y compararlas con las preguntas que se le están haciendo aquí en este capítulo 24, versículo 3 que nosotros estamos analizando. Y en primer lugar encontramos que los evangelios de Marco y de Lucas muestran que los discípulos no estaban haciendo varias preguntas sobre diferentes temas, sino que eran dos preguntas sobre el mismo tema, que es la destrucción del templo. Por ejemplo, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 4. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 4. Y dice lo siguiente: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Segunda pregunta. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21, verso 7. Lucas 21, versículo 7. Y dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Segunda pregunta. En las preguntas del Evangelio de Marcos, así como en el de Lucas, la segunda pregunta es parte de la primera. La segunda pregunta viene a buscar o tiene el propósito de saber qué señales podían indicarles que se acercaba ese evento, ese momento de destrucción del templo y del juicio sobre Jerusalén, porque nosotros tenemos que seguir en el contexto. Empezamos en el capítulo anterior diciendo que Jesús presentaba un juicio desde el capítulo 3, hicimos hasta el capítulo 23. En el programa anterior entramos en los primeros dos versículos y sigue este diálogo de juicio. Ahora estamos estudiando el versículo 3, sigue este contexto de juicio. No podemos aislarlo, no podemos separarlo. En segundo lugar, encontramos que ni el Evangelio de Marcos ni el Evangelio de Lucas menciona la venida de Jesucristo o la parusía de Jesucristo. El término parusia no aparece ni en Marcos ni en Lucas en su original griego. Sin embargo, esta venida está implícita en ambos evangelios porque el juicio que se avecinaba era la venida del Hijo del Hombre, tanto en Marcos 13, verso 26, como en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 27. El hecho de que no se mencione ni Marcos ni Lucas la parusía de manera directa en las preguntas de los discípulos hacia Jesús, no significa que se trate de dos eventos distintos o separados por el tiempo, ya que la narración de alguna manera en Marcos 13, así como en Lucas 21, se desprende que las señales a las que se está haciendo referencia estaban asociadas a la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y amados hermanos, yo entiendo que esta frase, según lo que nos enseñaron, suena como que es la segunda venida en gloria, su segunda venida, lo que nosotros estamos esperando ahora. Quizás por ello, o quizás este sea el motivo, esta frase no encaja o no nos cierra en lo que estamos estudiando ahora. Y es por ese motivo que hemos hecho una introducción yendo casi por todo el Evangelio de Mateo, evidenciando con las Escrituras de que Jesucristo está anunciando un juicio, y ese juicio que caería sobre la ciudad de Jerusalén en el tiempo del primer siglo. Y este capítulo 24 vamos a demostrar con las Escrituras que esta frase venir en las nubes no significa su segunda venida, sino significa venir sí, pero en juicio. Y lo vamos a ver claramente en el Antiguo Testamento. Por ello, hermano,
te ruego, por la misericordia de Dios, que no te pierdas ninguno de los programas porque son consecutivos. Si tú te pierdes uno, vas a perder la hilación, ese eslabón te va a faltar. Las preguntas de los discípulos no admiten una división alguna. Jesús claramente dijo que todo acontecerá en esta generación, ¿de acuerdo? En otras palabras, que todas las señales ocurrirían dentro del marco de tiempo de su generación, de los contemporáneos de Jesús. Dice, por ejemplo, Mateo 24, y me voy a adelantar un poco hasta el versículo 34. Nos adelantamos un poquito y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, comenzamos a cerrar este punto, que el verso 27, versículos 30, versículo 37, versículo 39 y versículo 44 hablan de la venida del Hijo del Hombre, y Mateo 25, verso 31 continúa hablando de la venida del Hijo del Hombre. Por ende, esta profecía que comienza en el capítulo 24 finaliza en el capítulo 25, y por lo tanto este contexto, esta perícopa grande, no admite ningún tipo de división. Entonces aquí podemos concluir diciendo que la profecía sobre el Monte de los Olivos no trata sobre la segunda venida de Jesucristo, sino que trata del juicio que vendría contra esta impía Judá, contra la ciudad ramera, contra la ciudad de Jerusalén y su templo. En tercer lugar, encontramos que ni Marcos ni Lucas menciona la venida del Hijo del Hombre en las nubes, pero sí la utiliza el Evangelio de Mateo. Veamos el verso en el original griego, cuando estos discípulos, mastetes en el griego, le hacen la pregunta a Jesucristo. Entonces, esta palabra parusía aparece únicamente 24 veces en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra parusía tiende a utilizarse como un sinónimo de su segunda venida, o sea, de la segunda venida de Jesucristo. Pero en este versículo 3, en lo que estamos estudiando, este versículo 3, no se aplica a su segunda venida en gloria. No siempre, hermanos, que se utilice esta palabra parusía necesariamente sea para referirse a esta segunda venida. O sea, no es su uso aquí en este verso 3. En este versículo 3, esta palabra parusía se refiere sí a su venida, pero no a una venida presencial, corporal, sino a una venida en juicio, la venida de Dios en las nubes. Esta frase de venir en las nubes es una fraseología muy utilizada en el Antiguo Testamento. Y más adelante vamos a citar no uno ni dos, sino varios textos del Antiguo Testamento que hacen alusión, que representan, que nos cuentan, que nos narran que esta fraseología, venir en las nubes, se refiere, claro, a un evento de juicio. Entonces, vamos a utilizar el Antiguo Testamento como un sustento hermenéutico, no vamos a usar ningún recurso de especulación, ni torcer el texto para que diga lo que yo quiero que diga. Simplemente vamos a ir a las Escrituras. Una de las razones principales por la cual no se permite o no nos permite a nosotros entender esta profecía del Monte de los Olivos es por no entender o no reconocer que el libro de Apocalipsis presenta dos juicios separados por el periodo milenial, que lo vamos a ver en un gráfico, ¿de acuerdo? Para que podamos entender mucho mejor qué es lo que estamos diciendo. Estos dos juicios están separados, como dijimos, por el milenio. Entonces, vemos ahora y observamos en este gráfico que esta flecha va a indicar, va a representar la línea cronológica de tiempo. En primer lugar,
como punto de partida vemos la primera venida del Señor Jesucristo, aquella que anunció el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y desde ahí pasamos a lo segundo, y vemos la crucifixión, la cruz, y la flecha que nos indica, esta flecha celeste que nos indica el juicio que habría sucedido en el año 70. Entonces, entre su muerte y el juicio del año 70, entre estos dos, es el tiempo de una generación. Tercero, el juicio del año 70, desde el juicio del año 70 hasta su segunda venida, todo este tiempo es el milenio o el periodo milenial. Yo sé, hermano, que puede sonar un poquito extraño de lo que podamos entender nosotros lo que es la escatología, que el milenio va a venir después de la segunda venida. Pero todo esto vamos a tener un programa entero, bien detallado, para que podamos entender que después de la segunda venida del Señor Jesucristo es el periodo eterno. Ya no hay nada ahí, es el periodo eterno. Entonces, del tiempo del periodo del juicio del año 70 hasta su segunda venida es el periodo milenial. En cuarto lugar, la segunda venida de Jesucristo es el juicio final para nosotros, en esta era presente, en estos tiempos presentes. Este juicio es el juicio del gran trono blanco. La segunda venida de Cristo en gloria es lo que divide este siglo al siglo eterno, al siglo venidero. Y este es todo el tiempo que la Biblia abarca, que nos dice, siempre está este siglo y el venidero, en este siglo y el venidero. ¿Dónde habrá en este siglo venidero cielos nuevos y tierra nueva? Y con respecto a este tema de la segunda venida, el juicio del gran trono blanco, cielos y tierra nueva, todo esto habrá un programa entero hablando exclusivamente y específicamente de estos temas, para que haya bastante escritura, bastante Biblia entre nosotros y podamos entender de que la misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, observe bien este gráfico ya completo para que usted pueda ver y entender esta cronología de los eventos pasados y de los eventos que pasarán en un futuro que solo nuestro Dios Padre sabe cuándo sucederá. En cuarto lugar, ¿qué tenemos en cuarto lugar? Las preguntas de los discípulos no hablan del fin del siglo cuando le dicen en la segunda pregunta. La segunda pregunta se acuerda, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta palabra siglo es traducida de la palabra griega aion. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento unas 165 veces, aprox. Esta palabra en el griego es una palabra que se dice aion, y se refiere a un periodo, a un lapso de tiempo prolongado que puede referirse tanto a momentos del pasado, del presente o del futuro. El Nuevo Testamento expone que esta generación contemporánea del Señor Jesucristo, estaban viviendo el fin de una era y que este juicio era lo que daría transición de este fin del siglo a otra era, que es la era de la gracia que estamos viviendo, y no del fin del mundo. Ahora, para poner dos ejemplos, para que el tiempo no se nos vaya, vamos a ir primeramente a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y dice lo siguiente, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, y dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ese nosotros son los cristianos del primer siglo, a quienes han alcanzado los fines del siglo, del aion. No es del fin del mundo. Segundo ejemplo, Hebreos capítulo 9, versos 26.
Hebreos capítulo 9, verso 26. Y dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, cláusula de tiempo, presente, y este es el presente del primer siglo, cuando fue escrita la carta a los hebreos, y ahora en la consumación del siglo o de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y podríamos hacer todo un programa solamente con este versículo, porque está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue una vez y para siempre. ¿Y cuándo fue que hizo ese sacrificio? En la consumación de los siglos. ¿Por qué la consumación de los siglos? Porque los judíos habían rechazado al Señor, Jeremías 31, rechazaron el pacto, vino el Señor Jesucristo, se encarnó, vino el juicio, vino un juicio por consecuencia de que no se arrepintieron. ¿Se acuerdan el programa, 2 programas atrás que hicimos un repaso del capítulo 3 al capítulo 23 y habíamos concluido de que no se habían arrepentido y por ende vino ese juicio, y ese juicio que marcaría el fin de esa era y pasaría a esta era de gracia, que esta era de gracia también en el final de sus tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, también nosotros vamos a ser juzgados como fueron juzgados ellos. Y permítame hacer un paréntesis, hermano. ¿Cómo está tu manera de vivir? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo como el Señor quiere? ¿O tú en tu mente y en tu corazón dices, yo sigo al Señor como a mí me gusta? O el Señor conoce mi corazón. No, hermano, tú tienes que adorar al Señor y seguir al Señor como la Escritura lo dice, y no conforme a tu comodidad. Hermanos, vamos a ser juzgados. Todas nuestras obras van a ser juzgadas. Vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que no hicimos. Porque es pecado hacer lo bueno y no hacerlo, según Santiago capítulo 1. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creo que es el versículo 15. Hermanos, este juicio que está hablando Hebreos 9:26 vino a marcar el fin de esa era y le dio paso a la era que estamos viviendo nosotros. Y ese paso, esa transición, comienza este tiempo milenial hasta su segunda venida, que vamos a ser juzgados. Y está pasando exactamente lo mismo. Vino Jesucristo en su primera venida y hubo juicio y pasamos a otra era. Ahora en nuestra era presente va a venir Jesucristo ya por segunda vez, va a traer el juicio y pasamos a otra era. Exactamente lo mismo, solo que ahora pasamos en la segunda venida pasamos a la era de la eternidad. Entonces, si pasamos de la era a la eternidad, ¿en dónde vamos a poner el milenio? ¿Antes o después de su segunda venida? Esa es la pregunta, y vamos a tener un programa, repito, completamente hablando acerca de este tema. Vamos a redondear, vamos a tratar de resumir, de concluir. Podemos llegar a concluir, según lo que hemos leído en las Escrituras, que los discípulos conocían por el Antiguo Testamento que la llegada del Mesías iba a traer juicio y que ese juicio daría paso al establecimiento del reino milenial, y como Apocalipsis lo llama el milenio, el tiempo del milenio. Y hermanos, nuevamente vuelvo y digo, tranquilo, vamos a ver un programa entero acerca del milenio, a resumir lo que dice Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 5, pero lo vamos a leer con un sustento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque no podemos nosotros leer 5 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis y determinar que el milenio es un tiempo literal. Tenemos que buscar nosotros varios recursos hermenéuticos para determinar una buena interpretación. Seguimos con este resumen. Jesús, con respecto a la profecía sobre la destrucción del templo
y de esta ciudad en el monte de los olivos, o sea, la profecía del monte de los olivos que trata de la destrucción de la ciudad y del templo, ya Jesús lo había comunicado que esto ya se iba a venir, que esto ya se avecinaba. Y nos damos cuenta cuando hicimos el recuento del capítulo 3 al capítulo 23, que Jesús viene hablando de juicio, viene hablando de juicio, viene hablando de juicio. ¿A quién le vendrá el juicio? A la ciudad de Jerusalén. Teníamos el contexto, ¿se acuerda que teníamos el contexto? La cláusula de tiempo. ¿Cuándo va a venir? En esta generación. ¿A quién va a venir? A la ciudad de Jerusalén. Contexto geográfico. ¿Cuándo va a venir? En esta generación, dice Jesús. Por tanto, en este punto los discípulos no estaban confundidos sobre la pronunciación que Jesús dijo o mencionó con respecto a la destrucción del templo. No estaban confundidos. Los discípulos sabían muy bien que venía un juicio. Y es por ello que los discípulos le dicen, ok, ya entendemos que va a haber un juicio. Ahora, Señor, dime qué señal habrá cuando este juicio suceda. ¿Qué señal? Y Jesús le dice, en esta generación, ¿no? Entonces los discípulos no solamente preguntaron qué señal marcarían esta cercanía de dicho momento de este juicio. Y los discípulos, entonces, en estas preguntas, lo que hicieron es averiguar sobre las señales que marcarían la cercanía de dicho juicio, de lo que Jesús venía anunciando. Y ese es el propósito y el punto principal de estas dos preguntas en este versículo 3. ¿Qué señal habrá cuando suceda este evento que tú, oh rabí, oh maestro, nos vienes diciendo desde hace tiempo y que vienes repitiendo lo que, por ejemplo, Daniel estaba diciendo? Entonces, ¿qué señal habría? Y Jesús le dice, va a ser en la ciudad de Jerusalén, va a ser en esta generación, va a haber juicio, y no me voy a adelantar más, lo demás vamos a seguir viéndolo en la segunda sección, que es del verso 4 al versículo 14. Que el Señor les bendiga y les guarde, amado hermano. Muchas bendiciones.